Vamos a resolver el problema 11 del seminario 10, el del té que se enfría con hielo. Vamos a hacer una aclaración antes sobre las escalas de temperatura. Las dos escalas de temperatura que más comúnmente se usan en el mundo científico son la escala centígrada y la escala Kelvin, la escala absoluta. También existe la escala Fahrenheit, que se usa a veces en los países de habla inglesa, pero cada vez menos. En el ámbito científico se usan estas dos. La escala centígrada toma como puntos de referencia el punto de fusión normal del agua, al cual se le asigna un valor de 0 grados centígrados, y el punto de ebullición normal del agua, al cual se le asigna un valor de 100 grados centígrados. Teniendo ya esos dos puntos fijos, queda definida toda la escala de temperatura. La escala absoluta o Kelvin le asigna el valor de 0 al 0 absoluto, que es la temperatura más baja posible, que en la escala centígrada tiene un valor de menos 273. Y luego al punto de fusión del agua se le asigna un valor de 273 Kelvin y al punto de ebullición del agua 373 Kelvin. O sea que la graduación de las dos escalas es la misma. La temperatura en centígrados no es igual a la temperatura en Kelvin, ¿no? Esta temperatura en centígrados es 0 y en Kelvin es 273, no son iguales. Esta temperatura en centígrados es de 100 y en Kelvin es 373. No son iguales las temperaturas. Pero las variaciones, las diferencias de temperatura en centígrados o en Kelvin son iguales. La diferencia entre este punto y este es de 100 en centígrados y también es de 100 en Kelvin. La diferencia de temperatura entre este punto y entre el punto de fusión del agua y el cero absoluto, en centígrados es de 273 y en Kelvin también es de 273. Las diferencias de temperatura en centígrados y en Kelvin son iguales. ¿Qué pasa cuando le entregamos calor a un cuerpo, a una sustancia? Bueno, pueden pasar dos cosas. O aumenta su temperatura o cambia de estado. Veamos cuál es la relación entre el calor y la variación de temperatura a presión constante, lo que llamamos calor sensible, que es el calor que produce una variación que se mide con el termómetro, por eso se llama sensible. Bueno, es esta ecuación. El calor es igual a la masa por el calor específico de esa sustancia, en este caso, como dijimos que es a presión constante, lo llamamos CP, capacidad calorífica o calor específico a presión constante, por la variación de temperatura. La masa de sustancia y una constante propia de la sustancia y la variación de temperatura. Cada sustancia tiene su propio CP. Acá tenemos los CP del agua en sus dos estados. Este es el agua líquida y el agua sólida, o sea, el hielo, no tienen, como vemos, el mismo valor. El del agua líquida es casualmente el doble que el del hielo. Y observemos las unidades. El CP del agua líquida es de 4,18 joules sobre gramo Kelvin. Y si lo expresamos en joules sobre gramo grado centígrado, también tiene el valor de 4,18. ¿Por qué? Porque este Kelvin y este centígrado no se refieren a una temperatura, sino a una variación de temperatura. Y las variaciones de temperatura en centígrados o en Kelvin son iguales. El CP del agua sólida, o sea del hielo, es 2,09 joules sobre gramo Kelvin y también es igual a 2,09 joules sobre gramo grado centígrado. De vuelta a lo mismo, porque este Kelvin o centígrado se refiere no a una temperatura, sino a una variación de temperatura, que son iguales en centígrados o en Kelvin. Muy bien. Otra cosa que puede ocurrir al entregarle calor a un cuerpo es que cambie de estado, que se funda o que se vaporice. Y eso tiene involucrado un calor, ¿no? Ese calor a presión constante se llama calor latente, de fusión o de vaporización. El calor de fusión es igual a la masa de sustancia por el delta H de fusión. Esto es un valor propio de cada sustancia. Cada sustancia tiene su delta H de fusión, su entalpía de fusión. Y el calor de vaporización es la masa por el delta H de vaporización. Este delta H de vaporización se puede expresar en joule sobre gramo, o también se puede expresar en joule sobre mol. En este caso, la cantidad de sustancia la expresamos en vez de en masa, en moles. Observemos que acá no figura la temperatura, ni el delta T, ni nada que tenga que ver con temperatura. El cambio de estado sucede a temperatura constante. Este gráfico nos muestra cómo se relacionan la temperatura y la variación de entalpía para una sustancia pura. Tenemos que partimos de un sólido al cual le entregamos calor y su temperatura varía hasta llegar a la temperatura de fusión. Aquí es donde comenzaría a fundirse, comienza a aparecer líquido. A lo largo de todo este tramo tenemos cada vez más líquido y menos sólido, pero la temperatura no varía. Mientras tenemos sólido y líquido, la temperatura se mantiene constante en este valor que es la temperatura de fusión. O sea, aumenta su entalpía sin cambiar la temperatura.
Una vez que se fundió completamente y tenemos todo líquido, ahora vuelve a subir la temperatura hasta llegar a la temperatura de ebullición. Y ahí comienza a pasar de líquido a vapor, cada vez vamos teniendo menos líquido, aumenta la entalpía sin variar la temperatura, manteniéndose en esa temperatura que es la temperatura de ebullición, y recién cuando todo se transforma en vapor, si le seguimos entregando calor, vuelve a subir la temperatura. ¿Sí? Estas cantidades, estos saltos, son el delta H de fusión y el delta H de vaporización. Bien, vamos al problema. El problema trataba de si hay que enfriar 500 mililitros de té, que nos dice que tomemos que las propiedades físicas son iguales a las del agua, o sea, la densidad y el Cp igual al del agua, o sea, 500 mililitros de agua, que está inicialmente a 25 grados centígrados, lo vamos a enfriar agregándole hielo. 100 gramos de hielo, que está a una temperatura de menos 1,8 grados centígrados. Agregamos el hielo, tapamos y esperamos que esto alcance el equilibrio térmico, o sea, la temperatura final. Y eso es lo que hay que calcular, a qué temperatura final va a alcanzar este sistema. Bueno, como esto sucede en un calorímetro asumimos que no hay intercambio de calor con el exterior, no sale ni entra calor, todo lo que ocurre es un proceso interno, entonces decimos que la suma de los calores es igual a cero. Calor entregado más el calor absorbido igual a cero. Uno de ellos es positivo, el otro negativo y la suma da cero. Bien, ¿qué son esos calores entregados y absorbidos? Bueno, el hielo tiene que absorber calor. El hielo está a menos 1,8 grados centígrados. No puede fundirse a esta temperatura porque esta no es la temperatura de fusión. Entonces, primero el hielo tiene que elevar su temperatura para llegar a 0 grados, que es la temperatura de fusión. Eso implica un calor, pasar de hielo a menos 1,8 grados a hielo a 0 grados. Eso implica un calor que lo llamamos calor 1. Luego el hielo que está a 0 grados se funde y pasa a ser agua líquida a 0 grados. No hay variación de temperatura, pero sí hay un calor de fusión involucrado en este proceso. Lo llamamos calor 2. Y luego ese hielo, que ahora es agua líquida, que tiene la misma masa, pero ahora se transforma en agua líquida, pasa de 0 grados a la temperatura final que va a alcanzar el sistema. Y eso implica un calor más, que es calor 3. ¿De dónde sale todo ese calor 1, 2 y 3? Bueno, sale del agua o el té que se enfría, que pasa de 25 grados, que es su temperatura inicial, a una temperatura final que va a ser menor, que no sabemos cuál es, que es la que tenemos que calcular. Este calor es negativo. Al agua, para pasar de 25 grados centígrados a una temperatura menor, libera calor. Bueno, ese es el calor que aprovecha el hielo para calentarse, fundirse y luego llegar a la temperatura final. Bueno, la suma de los calores, de todos esos calores, es igual a 0. Calor 1 más el 2 más el 3 más el 4 igual a 0. Bueno, esos serían los calores. La masa 1, o sea, la masa de hielo, por el Cp del hielo, por esa primer variación de temperatura, más la masa de hielo por el delta H de fusión. Observemos que acá no hay ninguna temperatura, se refiere a este calor, para pasar de hielo a 0 grados a agua líquida a 0 grados, más la masa de hielo por el Cp ahora del agua líquida, porque el hielo ahora se fundió, por este nuevo delta T, para pasar de 0 a la temperatura final, es igual a la masa 2, o sea, la masa de T, por el Cp del agua líquida, por esta última variación de temperatura. Todo eso es igual a 0. Bueno, pongamos los números entonces ahora. Tenemos 100 gramos de hielo por el Cp del hielo, 2,09 joules sobre gramo grado centígrado, por la variación de temperatura que sufre el hielo, final menos inicial, 0 grados centígrados menos 1,8, o sea, más 1,8 nos queda, grados centígrados. Más 100 gramos, que es la masa de hielo, por el calor de fusión, 333,23 joules sobre gramo. Sabemos que este término no figura la temperatura, es la fusión la cual ocurre a temperatura constante. Más los 100 gramos de hielo por el Cp, ahora del agua líquida, 4,18 joules sobre gramo grado centígrado, por la temperatura final, menos la temperatura inicial, que esta vez es agua líquida, que era 0 grados. Más el último calor es los 500 gramos de té, por el Cp del agua líquida, por la temperatura final, menos la temperatura inicial del té, que era de 25 grados centígrados. Ahí está. Si queremos esto expresarlo en Kelvin, no hay ningún problema. Hay que expresar esta temperatura en Kelvin, esta también, esta otra temperatura en Kelvin y esta temperatura en Kelvin. Los Cp los ponemos en Joule sobre gramo Kelvin y el resultado nos va a dar en Kelvin. Es lo mismo usarlo en Kelvin o en centígrados. Yo elegí usarlo en centígrados. Bueno, este primer término nos da 376,2 Joule. Observemos que tenemos Joule sobre gramo grado centígrado. Los gramos se cancelan y los grados centígrados se van a cancelar con esto. O sea que nos va a dar Joule. El segundo término también nos da en Joule, porque es Joule sobre gramo por la masa, nos da 33.323 Joule.
acá hacemos distributiva. Bueno, en realidad acá tenemos temperatura final, menos 0 es la temperatura final. O sea que nos queda esto, 100 por 4,18 y acá nos queda 418 Joule sobre grado centígrado por la temperatura final. Más. Y acá sí hacemos distributiva, nos queda 500 por 4,18 por la temperatura final, menos 500 por 4,18 Joule sobre grado centígrado por 25 grados centígrados. Este último término es el que nos da 52.250 Joule y el primer término nos da 20.090 Joule sobre grado centígrado temperatura final. Bueno, ahora ya es álgebra pura, los términos que son solo Joule los pasamos cambiándolos de signo al otro miembro y los que tienen temperatura final los dejamos de este lado. Así que nos queda 52.250 Joule menos 376,2 Joule menos 33.323 Joule. Y de este lado nos quedan los dos que tenían Joule sobre grado centígrado, que eso lo pasamos dividiendo. Y ahí nos queda entonces 18.550,8 Joule dividido 2.508 Joule sobre grado centígrado. Los Joule se cancelan y nos queda el resultado 7,4 grados centígrados. Esa es la temperatura final que va a tener todo el sistema.